Buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Hoy vamos a discutir de la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero nos vamos a centrar más en la parte formal. ¿Cómo lo organizó? ¿Cuáles fueron los grandes símbolos? ¿Cómo se contrasta con otras tomas de posesión? Y nuestro entrevistado de este día, y le agradezco mucho que haya venido, es Rafael Cardona, periodista. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias, gracias a ustedes. Qué gusto tenerte acá. No, de veras un honor. Este sí es un honor. ¿Cuántas tomas de posesión ha estado, Rafael? Te juro que no las he contado. Pero bueno, he estado en todas desde Luis Echeverría. Luis Echeverría. O sea, 40 años. Pues sí, más o menos. Sí, Echeverría, López Portillo. ¿Cómo describirías a un periodista extranjero que te pide y cuáles fueron las principales características formales del espectáculo público, una toma de posesión? Yo les diría esto, ¿no? Creo que independientemente de las formas dentro del Congreso, que es en donde se tiene que llevar adelante el requisito constitucional de una protesta que está escrita y que ya se sabe lo que tiene que decir y que todo el mundo dice lo que tiene que decir, excepto Vicente Fox. Aquí hubo una toma del poder republicano institucional con el traslado del poder ejecutivo de un señor que se despoja del símbolo y se lo pasa al presidente del Congreso, y el presidente del Congreso se lo entrega al presidente entrante, que se lo coloca, y en ese momento mágicamente queda investido. Casi como cuando uno ve al Papa en Roma y el Papa pronuncia la fórmula de canonización. Sí. Y un señor sale de un lugar y sube a los altares y se vuelve santo e intermediario con la divinidad. Aquí el presidente, al recibir la banda, no se vuelve intermediario con la divinidad, se vuelve la divinidad. Excepto cuando sale de allí y se va al Zócalo. Y entonces se inviste como intermediario con la sabiduría del pueblo. Entonces, creo que hubo dos tomas. Tienes razón. Una toma del poder institucional y una toma de la conciencia del país representado por sus grupos indígenas, por esta serie de ritos, en los que lo único que yo nunca había visto era un presidente arrodillado. Y después el presidente repitió una frase de Altamirano: yo me hinco donde se hinca el pueblo, que está un poco sacada de contexto, pero refleja un poco su talante, ¿no? Yo puedo arrodillarme frente al pueblo porque yo ya no soy yo. Yo no soy dueño de mí. Ustedes son mis dueños. Yo ahora, me debo al país. Tú has sido un gran observador de estos rituales y eres muy fijado, cosa que se ha perdido en el periodismo contemporáneo, en los detalles. En todas tus entregas uno observa al observador y eres un gran observador. Regreso a la primera y después nos pasamos a la segunda, si les parece, para que veamos en orden. Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Ledo, quien increpó al presidente de la Madrid en 1982 y pidió la palabra, y entonces le tuvieron que decir: señor, no está contemplado en los reglamentos, usted no puede hablar, y él insistió. Siendo ahora el presidente del Congreso, le toca pedir que se respete el orden y que no haya gritos, que no haya escándalos. Bueno, lo que pasa es que creo que Porfirio Muñoz Ledo ha ganado en edad de esa fecha para acá. Entonces se ha atemperado un poco. No, pero no es por la edad, es por el lugar que le toca estar. Bueno, y lo que pasa es que yo quería ser un poco irónico, porque, bueno, mira, por ejemplo, eso de Porfirio, pues no ocurrió en una toma de posesión, ocurrió durante un informe. Un informe. Pero ahí fue donde se acuñó este término que sigue existiendo, el pasillo imperial.
el presidente entraba al pasillo imperial, ya fuera para su toma de posesión, excepto cuando no se hacía en el edificio del Congreso, sino en otro edificio habilitado temporalmente como sede del Congreso, que fue, pues, de los que yo me acuerdo, el Palacio de Bellas Artes y el Auditorio Nacional. ¿Y el Auditorio Nacional? El Auditorio Nacional con Echeverría. En Echeverría fue el auditorio. Y la con toma de López posesión de López Portillo fue en Bellas Artes. Bellas Artes, exacto. Y la de Luis Echeverría en el auditorio. Y me acuerdo muy bien, porque yo en aquel tiempo podía correr. Y cuando salió el carro descubierto, yo no tenía bicicleta como el chavo que alcanzó a López Obrador. Y yo me fui corriendo a un lado del autobús, ayudado por un amigo que yo tenía en el Estado Mayor, que me dijo, tú nomás corre por aquí a un ladito, pero no te vayas a pasar. Entonces iba yo ahí, corría, y luego entraba hasta el Ángel. Ya no di más, porque además dije, ¿para qué corro más? Pues si ya otro compañero está trabajando lo de allá del Palacio, en donde era el besamanos. Sí. Ahora hubo otro besamanos, porque ahora el que le besó las manos al pueblo fue el presidente. Pero finalmente el Pasillo Imperial hoy fue toda la calle de Corregidora. Pasillo Imperial, hay algo que visto de lejos, pues pareciera un poco faraónico, extraño. Estas comisiones que son designadas para recibir... Las de cortesía. De cortesía. Y en alguna ocasión un político me decía, no, bueno, es que son muy importantes. Le digo, ¿por qué? ¿Por qué son importantes? Bueno, me dice, pues es que tú buscas que haya algunos leales, institucionales, vamos a ponerlos así, que acompañen al presidente mientras camina por ese pasillo para que no lo vaya alguien a increpar, no lo vaya alguien a molestar. Bueno, o lo que sea. Eso no se evita con una comisión de cortesía. En esta ocasión, a Peña le gritaron hasta de que se iba a morir cuando iba entrando ahí al edificio. Y esto tiene sus elementos de rudeza innecesaria. Sí. Porque yo no entiendo para qué pusieron en la comisión de cortesía a Fernández Noroña. Uh-huh. O sea, es un poco como decir, esto es lo que pensamos de ti. Lo que este señor ha dicho de ti es lo que pensamos de ti. Aunque nos quedemos callados y no te lo digamos en los tonos que podría decirlo Fernández Noroña o Paco Ignacio Taibo. Escoge alguna fina persona, ¿no? La que quieras de ellos. Pero debe ser la parte del rito, pero también está la parte del discurso, que es parte del rito. Sí. Y a mí me pareció muy revelador que la primera frase del discurso fuera agradecerle al presidente Peña Nieto por no haberse metido en la elección. Lo cual es falso. Primero es falso porque se metió sí, para ayudar para descarrilar a Naya. A Naya. Claro. Pero lo segundo, que es lo que a mí me parece simbólicamente más representativo, es pues hasta que llegó un presidente que no se metió, gané. O sea, gané las dos veces anteriores. No hay un reconocimiento de que llegó por el arduo trabajo de construir instituciones electorales a prueba de manipulación, etcétera, etcétera. Sino es el decir, el pueblo siempre ha estado conmigo, pero hasta esta vez el poder no se metió. Y mira, estás tocando una fibra muy buena, porque de alguna manera también es un descrédito para el INE. O sea, si el presidente se hubiera metido... A lo mejor yo no gano. Claro. No, bueno, cuando tenemos pesos y contrapesos y todo el aparato... Invitados los consejeros del INE. Mira, yo lo que veo en esta cosa del discurso un poco, yo 2 veces he visto entrar a la Cámara en un ambiente de gran expectación a Andrés Manuel López Obrador. La primera vez, cuando yo lo escuché haciendo su defensa, cuando Vicente Fox promovió el desafuero, yo ahí vi al político más magnético que he visto en mi vida, en la vida mexicana, ¿no? Su discurso de aquella ocasión fue un discurso de una confianza en su capacidad política y de un entusiasmo y de una vibración en la que estaban ahí todos los sentidos. Estaba ahí, el edificio se sacudía, ¿no? Era una cosa, en cierto modo, conmovedora por la capacidad, por la elocuencia desbordada y porque en ese momento el hombre rompió con todo lo que no fuera su movimiento, su credo, su idea.
acusó de la ilegalidad y de la anticonstitucionalidad y la injusticia del desafuero al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Unión. A todos se los cepilló. Y ahí tenía razón. Sí. Pero no solo tenía razón, tenía la fuerza de un discurso de gran líder. Tan es así que al salir de ahí se hizo la primera edición de lo que vimos ahora en este sábado, un zócalo colmado en el que hubiera sido suficiente solo un grito y se meten 100,000 gentes al Palacio Nacional. Aunque lo tiren o aunque mueran apachurrados en la puerta. Un amigo de él que le ayudó a hacer aquel discurso me decía que había sido muy difícil balancear la queja y la denuncia con el control de la indignación de los que lo estaban oyendo. Y ahí terminó con una gran frase que marcó para mí un momento estelar en la oratoria política mexicana, ¿no? Que les dijo: los amo desaforadamente. Entonces era una cosa llena de vitalidad y de humanidad. Lo que vi ahora en este discurso no tenía esos componentes. Tenía una reiteración de muchas cosas ya dichas, repetidas, fórmulas que quizás sirvan, que quizás no sirvan, pero no había esta emoción del hombre que llega después de una lucha en la cual todas las fuerzas de izquierda participaron, desde los movimientos del siglo pasado, ¿no? O sea, ahí no hubo una mención ni para los médicos, ni para los ferrocarrileros, ni para las luchas agrarias, ni para Campa, que había sido candidato a la presidencia, ni para Rosario Ibarra. No, era solamente vengo a decir aquí que esto, que ya lo he dicho tantas veces, esto es lo que les quiero decir a todos en contra del neoliberalismo. Y con un enojo común para quien ganó. Y un enojo innecesario. Ganó arrasando electoralmente, ganó sin tener que hacer una marcha de protesta en defensa del voto. Esta vez llegó pues con todas las reglas pulcramente seguidas por todos los actores que contaban y administraban la elección, sabiendo el resultado pues, a las 11 de la noche, si recuerdo bien, o sea, sin una incertidumbre. Como hubiera dicho Jacob Polewski, ¿no? Pues ganó sin soltar al tigre y logró un fenómeno que yo tampoco había visto nunca antes en la vida pública mexicana. Logró no solamente la transmisión del poder, sino la abdicación del presidente en funciones desde el día de la elección. Ese día el señor Peña se lavó las manos, se puso unos tenis y dijo: yo ya me voy. ¿Y por qué estaría tan enojado, Rafael? ¿Por qué un discurso que lo sabe hacer discursos motivadores, discursos unificadores? Pues no lo sé. ¿Cómo lo leerías a ese mismo AMLO que entendió tan bien el discurso del desafuero? Mira, quizás porque la paciencia es hija de la frustración. Y la frustración acumulada después de una y de otra y de otra y de otra, y las grandes dificultades, es un poco soplar cuando venías ya sofocado, ¿no? Decir, ya, ahora sí, ahora sepan lo que pienso de ustedes, pero ya desde esta posición en la que soy, una voluntad incontestable, ¿no? Ahora, una pregunta. O sea, Andrés Manuel López Obrador ha manejado muy bien ciertos fantasmas, ¿no? El fantasma del fraude, el fantasma de la mafia en el poder, el fantasma, en fin. Y ahora está en el poder, y mi impresión, y lo pongo a consideración de ustedes, es que este es el nuevo fantasma. El nuevo fantasma es el neoliberalismo que explica la corrupción. Hoy nuestro amigo Leo Zuckerman sale a decir, bueno, a ver, esto no es exactamente puntual. Primer punto. Segundo punto, se salta un capítulo, ¿no? Porque, digamos, el factor, digamos, de los mercados cerrados, la cita de Antonio Ortiz Mena, etcétera, ese esquema, ese modelo económico reventó. Y entonces vino el liberalismo. No es que unos individuos sacaran de la bolsa. Pues no solo eso, yo agregué una cosa. Cuando reventó el neoliberalismo, reventó en medio de lo que fue entonces el peor escándalo de corrupción. Claro. El presidente de la Madrid hizo como uno de sus temas centrales
la renovación moral de la sociedad y en sus términos. Fíjate que yo viví desde dentro de ese gobierno del presidente de la Madrid. Y alguna vez, ya cuando yo podía comentarle cosas, le dije, oiga, pero ¿usted cómo compró ese concepto de la renovación moral de la sociedad? Me dijo, es que era necesario por lo que había venido, lo que estaba atrás y toda la escandalera aquella. Y le dije, pero ¿por qué no mejor la renovación moral del gobierno? Porque no se puede tener un gobierno renovando moralmente una sociedad que no lo necesita. Si la sociedad era la que estaba agraviada. Claro. Ahora, en este discurso del neoliberalismo hay una crítica no solo al gobierno, es esta idea de que esa ideología genera unos comportamientos en empresarios, en la sociedad y en el gobierno horrendos que son, poco es la lógica de ese discurso, la causa profunda de la corrupción. Sí, sí. Y por eso hay esta idea de que si pasamos a otro modelo, un modelo donde no haya la ambición del hombre, la vanidad, etcétera, no tendremos el problema de la corrupción. Pero no hay, más allá del discurso ideológico, es que una estrategia visible. Esa condena a una doctrina está bien. En la Alemania de Adenauer o en la Alemania de Angela Merkel, condenando el nazismo, prohibiéndolo constitucionalmente, ¿no? Aquí solamente falta que haya un artículo constitucional, y a ver si le estoy dando alguna idea al señor Monreal, para que por la Constitución mexicana se prohíba el neoliberalismo. Sí, que además es una estrategia económica. O sea, una estrategia económica que de alguna manera, o sea, que adoptamos y nos costó mucho trabajo. Fue de la Madrid el que comenzó con el GATT. Cuando se abrió el GATT, que fue el primer gran paso. Un déficit del 15% del PIB. Y lo adoptamos como reacción al desastre. Pero además lo más interesante es que dos de las estrategias centrales del neoliberalismo, que son la apertura económica, él la refrenda con el apoyo a la renovación del Telecán, y dos, la, digamos, austeridad republicana en otros sentidos, pero más ampliamente el balance presupuestal que AMLO ha prometido tener, es también parte de esas dos pinzas. Bueno, y hay otro, ¿no? Si me permites, el Banco de México. O sea, al decir yo ratifico la independencia y autonomía del Banco de México, pues eso es posterior, eso fue Salinas y entró en vigor en el primer día de Cedillo. Y mira, y hay otro elemento, este elemento de estar a través del fideicomiso de la construcción del aeropuerto, estar entrando a las bolsas a ofrecer deuda. Claro. Pues es una herramienta tecnocrática. Ahora, ¿no? E incluso es, en algún sentido, pues, los neoliberales están orgullosos de querer deshacerse de un activo del Estado. Lo que a mí más me sorprende del aeropuerto es que es contrario a su ideología no apoyar el actual aeropuerto. No es un aeropuerto en manos de los privados, es un aeropuerto propiedad del Estado mexicano. Claro. Y lo que está logrando es una minusvalía del activo en infraestructura más importante que tiene el Estado mexicano. Pero además, entonces, con un intento, o al menos una primera declaración, de decir, bueno, lo voy a concesionar y se lo dejo a un particular. Y si el señor Slim lo quiere terminar, pues que lo haga él. Pero después llegas al Congreso y dices, las privatizaciones son la fuente de la pérdida de control de la nación sobre sus... Entonces, ¿de qué lado veo una cosa y de qué lado veo la otra? Ahora, nos quedó muy claro que no es Andrés Manuel. No es ostentoso, es un hombre austero, un hombre que va a seguir una serie de símbolos muy bien pensados. Palacio Nacional, Los Pinos abrió ese día, el avión presidencial salió hoy rumbo al patio donde lo van a vender, pero no nos quedó tan claro desde el punto de vista ideológico qué es. No es neoliberal, es admirador de Ortiz Mena. Sí. Ortiz Mena es una versión muy poco amable a la izquierda. Y hubo una agresión ahí que no se justifica cuando dijo, y lo cual es cierto, cuando dijo Ortiz Mena era abogado. Sí. ¿Y qué quiere decir? Digo, ya Ortiz Mena... Creo que Rodrigo Gómez también. Manuel Gómez Morín también, y fue el fundador del Banco de México, ¿no? Y los economistas no tienen su propio espacio. O sea, como que era un comentario... Además, a Ortiz Mena le tocó vivir un manejo de la economía muy diferente, porque una economía cerrada... Pero era otro... Es un dato interesante. Es que era otro mundo. Están las fobias. Los economistas son parte de su fobia, los itamitas son parte de su fobia,
lo que construyeron los anteriores, aunque como el caso de Texcoco es un proyecto estatista, el proyecto de Peña no fue concesionar ese terreno, fue desarrollar el Estado un aeropuerto. Con ganancias para el Estado. Que es totalmente inconsistente con la ideología. Pero digamos, si tuvieras que hacer como una comparación con las tomas de posesión de los gobiernos de aquella época, tú con el que empezaste fue Echeverría. Simbólicamente, ¿qué diferencias ves entre la toma de posesión de Echeverría, la de López Portillo y esta? Mira, más allá de que no fueron a recibir el bastón de mando del pueblo. Pues ya se los habían dado, se los dieron después. El bastón de mando se lo dan a todo el mundo. Pero mira, yo creo que la simbología de los dos momentos tiene que ver con la simbología de las dos épocas de México. Yo me acuerdo que lo de Echeverría, la candidatura de Luis Echeverría fue recibida con resignación. Por resignación. Yo estaba en casa de un amigo mío que había sido él, yo no fui ese día, pero mi amigo había sido uno de los que se salvaron de la corretiza en Tlatelolco. Yo tenía 20 años, mi amigo también, nos había tocado 2 años antes eso. Bueno, y entonces dijo, es que Echeverría va a ser el presidente. Pero no era, la izquierda hará lo posible para que Echeverría no sea el presidente. ¿No? Era una circunstancia admitida con una resignación opositora, pero una resignación al fin que no tenías nada más que, no podías hacer nada más que tratar de decirle a Marcué que te publicara un artículo en la revista Política, que la leía Marcué y 2 cuates en la Secretaría de Gobernación y los que ahí escribían, ¿no? Nada más. Pero era una, ¿cómo se llamaba? Política, presencia de México y el mundo, ¿no? Algo así decía. Bueno, entonces hasta ahí llegaba la capacidad de protesta. Hoy es un país que tiene mucha representación política, muchos partidos, una gran concurrencia en el Congreso, del tamaño que sea, pero ahí están representados. Hay plurinominales, hay reelección de diputados, hay reelección de senadores, hay reelección de presidentes municipales, y ahí le paro con las reelecciones. ¿Opinión pública? Había una opinión pública. Porque dijo que no iba a reelegirse. Pues él dijo que él era maderista. Por eso. Y como era maderista, no podía ir en contra del legado histórico de Madero, que fue además el motor, el resorte para aventar el movimiento revolucionario, ¿no? Ahora, lo que sí es una diferencia brutal, y a eso ibas, es el presidente con la mayor legitimidad democrática del país. Sí, porque en aquel tiempo... Y hay un enorme entusiasmo y expectativa respecto a eso. Yo veo, por ejemplo, la falsedad de la elección de José López Portillo con la certeza de la elección de Andrés Manuel. Claro. Bueno, entonces, si a mí alguien me habla que si yo he visto en mi vida un fraude electoral, sí, el primer fraude electoral que vi en mi vida fue la elección de José López Portillo. Con el 100% de los votos. Porque no se puede hablar de elección cuando no hay algo que elegir entre qué y qué, ¿no? Y aún así, nada más ganó el 90% de los votos. Aún así, ¿no? Aquí ganó, creo que, una proporción lo suficientemente grande para no tener dudas. Sí, y ese es su gran... También ese es su gran desafío, ¿no? Y desafío. Pues sí. Bueno, el otro tema desde el punto de vista simbólico, ya para terminar, es, pues ya nos mostró que va a ser, lo fue como presidente electo y lo será ahora como presidente en funciones, va a romper todas las formas. Sí. Mira, en estos meses de transición dio más conferencias de prensa que Peña Nieto y Calderón juntos probablemente en su mandato. Sí. Y hoy empezó y lo vamos a tener todos los días hábiles. Él sabe, mira, yo sé que a él esto no le gusta, pero los que podemos ver la vida a través de esos ejemplos, decimos, este es como un buen torero. No le quita al toro la muleta de la cara, todo el tiempo. ¿Y cuál es la muleta del toro del pueblo? Los medios. Todo el tiempo aquí. Que no veas toda la gente. Que no veas otra cosa más que eso. Con esa metáfora nos quedamos. Muchísimas gracias, Rafael. No, gracias a ustedes. Gracias por invitarme. Ojalá no sea la última. Y gracias por el café. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión de Primer Círculo. Nos vemos el siguiente lunes a la misma hora. Buenas noches. Nos vemos el próximo lunes aquí en Primer Círculo.